¿qué es lo que quieres? Y a mí me gustaría que se predique su palabra en este lugar acá. Y más allá, ¿no? Tengo muchos deseos, mucho anhelo como tener un hijo. Pero sé que eso ya lo conoce él. Y si yo busco, como dice Mateo 6:33, primero el reino de los cielos, lo demás me va a venir solamente por añadiduría. Entonces, uno debe ser sabio en pedir las cosas, ¿no? Y aquí este hombre fue manso. Fue manso y nos dejó, Dios nos muestra en su palabra cómo este hombre fue manso y fue atento, ¿no? Y con la mansedumbre nos hace que estemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a buscar otro ejemplo, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3, por favor. Este es otro hombre que antes de venir a Cristo era un hombre violento. Era un asesino, como él mismo lo dice. Era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Este hombre se llamaba Saulo de Tarso, que después de nacer de nuevo se transformó, ¿no?, en el apóstol Pablo. Dice Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión de Filipenses 3:3, dije no, Filipenses 3:3 en adelante, sí. Porque nosotros somos la circuncisión de los que servimos por el Espíritu de Dios, y no nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Entonces él se gloriaba en quién? Se gloriaba en Cristo, decía, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y después dice, no poniendo nuestra confianza en la carne. ¿Qué es la carne? La carne es el yo. Veo que no hagas los deseos de la carne se oponen contra Dios. Bueno, ¿quién se pone contra Dios? Yo mismo me pongo. O sea, mi yo. Veo que yo dije, yo me pongo. Yo me acuerdo que yo estaba predicando a alguien acá y le decía, me decía, no, lo que yo creo. Y veo que me está hablando el yo. Cuando decimos yo creo, yo pienso, esto es muy bueno, o sea que lo podemos acordarnos. Fíjese, en Gálatas 2:20 dice, más no vivo, yo. Ahí está, eso es lo que supone a Dios, el yo. Satanás que dijo, yo subiré, yo subiré. Entonces el yo, esa es la carne, es lo que a mí me gusta, la música que me gusta, los amigos que a mí me gustan, y todo lo que yo me gusta. Pero aquello que por ahí es la agradada a Dios, eso ya no. Entonces todo lo que a mí me gusta, ¿qué pasa? Se opone contra Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso, es malvado, caímos en pecado, corrupción, y si no fuera por nuestro amado Señor Jesucristo, seguiríamos ahí, ¿no? Fíjate que Pablo entonces no se gloriaba en él, ¿no? Se gloriaba en Cristo. Es aunque puedo también confiar en la carne, si otro puede creer, puede confiar en la carne, yo más. Él podía decir que, bueno, ahí empieza a mostrar todo lo que él era. Relativo a Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, o sea, que cumplía la ley a rajatabla, así sí o sí, en cuanto a celos, estuvo persiguiendo, me mostraba todo. Pero te dice que dejó todo en el versículo 7, ¿te acuerdas que dice, pero para mí era ganancia, eso lo estimado como pérdida por amor a Cristo? Entonces, la mansedumbre no confía en uno mismo. ¿Con quién confía? Confía en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? En Dios Padre, en nuestro amado Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Confía en Dios. No confiamos ya nosotros en nuestra fuerza. Ese es el hombre manso que ya descansa ahora en Cristo. Bueno, yo tengo una nota acá que le voy a leer tal como la tengo anotada porque incluso me quería hacer un cartelito con esto. Lo tengo hace como un mes pensando que lo voy a hacer y y no lo hice. O mejor dicho, que me enseñan a renovar porque yo no lo puedo entender. Mira que a mí me gusta, no sé si está escuchando la prédica, a mí no soy muy de leer cosas que no están en la Biblia, pero me encuentro que tiene bastante fuerza bíblica. Es así, Dios no está interesado, ahora lo repito, Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. ¿Mm? Porque lo que somos empuja lo que hacemos. Lo leo de nuevo. Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos, porque lo que somos empuja lo que hacemos. Espero que lo hayan anotado, si no después ¿Qué es esto? ¿Por qué no está interesado en lo que hacemos? Porque yo puedo hacer obras por fuera, pero interiormente, ¿qué pasa? Interiormente quizá no nací de nuevo. En cambio, si yo nazco de nuevo por dentro, mi corazón por dentro va a empujar las cosas que voy a hacer por fuera, las obras. Las obras que hago las voy a hacer porque mi corazón nació de nuevo. Pero si yo hago obras por fuera,
Y por más que obra, que haga, predique, que habla, y todo lo que puedo llegar a hacer, escuchar, radio, prédica, pero mi corazón no nació de nuevo, no va a ser de nada porque van a hacer obra. En cambio, si yo nací de nuevo y de verdad amo a Cristo, eso que tengo adentro va a empujar o sea, lo que está afuera, ¿m? Porque va a salir adentro como un río, como una fuerza, va a salir. Veo que la canilla cuando se abre y sale por fuera, pero ¿dónde sale? De adentro sale, y sale hacia afuera, como así va a salir, ¿m? Como un río. Entonces, en eso está interesado. Yo creo que Dios mira lo que hay adentro, mi corazón. Bueno, vamos a la otra parte, que sí que sé que dice, estamos en Efesios 4 estamos, digno del llamamiento, dice así, el otro atributo, el otro fruto del Espíritu, dice, con toda humildad, ya lo vimos, ¿no? Y mansedumbre. Debemos esta mansedumbre soportando con longanimidad, de uno a otro. Longanimidad quiere decir paciencia, ¿no? En otras Biblias aparecería como paciencia, o sea, longanimidad, o sea, long quiere decir largo, ¿no? Una persona larga tarda mucho en aguantar. Vamos a ver qué quiere decir esta palabrita. Yo la estuve buscando en un diccionario que tengo, Vine, de palabras griegas, y dice así. Gracias. Perdón. Bueno, longanimidad, ¿no? Longanimidad. Bueno, vamos a ver lo que es la paciencia. La paciencia, la palabra griega que buscamos es macrosumia. Lo deletreo M-A-K de kilo R-O-T-H-U-M-I-A. ¿Mm? Macrosumia. Si no, también las mismas cosas puede ser macrosumía o macrotumía, ¿no? Como lo haya escrito está bien. ¿M? Puede ser macrosumía o macrotumía, ¿no? Que es con H. Bueno, voy a hacer una diferenciación. No sé cómo siempre están estudiando, diferenciando la palabra, porque tenemos que saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Acá, la palabra macrosumía, no es la misma palabra, vamos a ver que es jupomone. Macrosumía es paciencia, esto es, porque dice paciencia, bueno, está bien, paciencia de esperar, pero ¿qué quiere decir? Macrosumía quiere decir paciencia ante las personas que son hostiles, aquellas personas que son difíciles de aguantar, es como un poquito difícil de soportar, ¿no? Y dice, oh, qué difícil, pero nosotros a veces también somos difíciles de soportar. ¿M? Yo, o mi señora, o sea, todas las personas siempre tenemos un poquito, porque somos pecadores, entonces tenemos algo que no le va a agradar al otro, ¿no? Entonces debemos tener paciencia para que nos tenga paciencia, ¿no? Es una regla. Y siempre teníamos que aprender, estamos acá para aprender yo, acá está acá atrás, que es un poco de, acuérdate lo que dice Santiago 3, ¿no? Hay muchos maestros, porque yo tengo que rendir más de eso, ¿no? Y siempre que estoy acá digo, padre, no es que no quiero subir, cuando empezó todo eso de la iglesia acá, no hubo un pastor, ¿no? Y yo dije, bueno, si no hay un pastor, yo no, y y tuve que la responsabilidad, ¿no? De asumir y estudiar, y eso me ha llevado, ¿no? Que incluso cuando estoy acá decir, yo voy a predicar paciencia, yo voy a predicar, como ayer estaba predicando tu hermano, me estaba escuchando en de otra iglesia, ¿no? Y estaba predicando él hablaba de la paciencia, y él decía que venía para la iglesia en el taxi, y se enojó porque llegaba tarde, y cuando llegó se quedaba predicando la paciencia, dice. Y sí, ¿no? Con eso estamos acá, a veces no tenemos paciencia, o no suceden las cosas como queremos y perdemos. Pero acá vamos a lo que es la paciencia ante las otras personas. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso, no? Porque siempre nos vamos a encontrar con personas, y no con otras personas, sino con hermanos incluso, ¿no? Que somos imperfectos. Bueno, voy a hacer una aclaración antes de empezar. Acuérdense que en Santiago 1.3, me parece que Santiago, a ver, Santiago 1.3, así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, la paciencia que acá aparece es upomone, ¿no? O upomone, como quiera decirle.
¿Qué quiere decir perseverancia ahí, no? ¿Qué es? Jupo quiere decir bajo. ¿Sí? O sea, menos quiere decir permanecer. O sea, soportar pruebas. Eso es jupomone. Jupomone quiere decir soportar una prueba. Así, cuando viene una presión de arriba para abajo, uno hace así. Y va soportando. Eso es soportar pruebas. Cuando Dios nos manda pruebas, o sucede algo, y nosotros soportamos. Pero eso no es la palabra paciencia acá. Acá la palabra paciencia es macrosumía. ¿Qué es? Es poder es como paciencia aguantar a las personas que son un poquito difíciles de soportar. Entonces eso está hablando Pablo. Es importante aclarar, dice, ¿es tan importante? Sí, porque si no estaríamos hablando de que la paciencia te las prueba y cuando sigamos estudiando la otra cosa si no coincide. Eso es lo que hacemos acá. Así quizá acá no escuche tantos gritos y tantos como una euforia y tantas emociones, pero tratamos de aclarar bien la palabra, lo que Dios quiere decir, estamos atentos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo anotado en los apuntes, voy a ver en Hebreos 6, 13 al 15. Hebreos 6, versículo 13 al 15. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo de cierto, al bendecir te bendeciré y multiplicaré, y al multiplicar te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, cayó la promesa, porque los hombres juran por uno mayor, y para ello la conclusión de toda controversia es el juramento para confirmación. Bueno, fíjese que el versículo 15 dice, habiendo esperado pacientemente cayó la promesa. Un ejemplo que tenemos en la escritura es Abraham, que tenía una promesa, ¿se acuerda que la promesa que le iba a bendecir y que tenía un hijo y tuvo que esperar mucho tiempo? Y Sara se puso impaciente porque no tenían el hijo. Y bueno, ¿qué pasó? Sara no tuvo esa paciencia que tenía Abraham. Abraham esperaba la promesa de Dios. Y esperó, y esperó, y esperó, ¿no? Y fue un ejemplo de poder esperar. Si Dios iba a bendecir con un hijo, él aguardó esa promesa. Fue un ejemplo. Entonces tuvo esa paciencia, ¿no? Ante las personas hostiles. Y quizá acá cuando él que tenía la paciencia, no dice la Biblia, ¿no? Pero sabemos, lo que conocemos la historia, sabemos que Sara le preguntaba, ¿no? Y ella misma decía que ya estaban viejos y querían tener el hijo, ¿no? Y por ahí nos ponemos a pensar, ¿no? Yo soy también un ejemplo. Nosotros no tenemos hijos y a veces es como que vemos que pasa el tiempo y perdemos la paciencia, ¿no? Por ahí se empieza la situación media hostia, ¿y cuándo va a tener? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no adoptamos? Y yo a veces tengo que tratar de manejar esas cosas, ¿no? Como hombre, y por eso crea una situación como media pesada y yo quiero tenerlo y también, pero quiero hacer la voluntad de Dios y entonces se crea una situación donde uno tiene que tener paciencia, ni aguantar y decir, bueno, espere, vamos a ver, y la situación se pone porque uno también quiere tener, pero no debemos aguantar y soportar, ¿no? Romanos 4:19 al 21. Vamos a ver el ejemplo también, si no me equivoco, me parece que es también de Abraham, ¿no? 4:19 al 21. El Romano dije sí. Romano 4:19 al 21, sí. Acá está. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años. O la muerte de la matriz de Sara. O sea, ya acá Sara ya se le había ido la costumbre de las mujeres, ¿no? Pero, pero en cuanto a la promesa de Dios no vaciló en la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios y plenamente convencido de lo que había prometido, también era poderoso para llevarlo a cabo. Así que Abraham fue una persona que ante esa situación, ¿qué hizo? Él se fortaleció, ¿no? Ante toda esa situación y todo lo que iba pasando, él pudo fortalecerse, ¿no? En el Señor. Vamos a ver otros ejemplos. Tenía otros apuntes, me parece, sí. Voy a ver en Santiago 5, 10 al 11. Santiago
Dice así: hermano, tomás como modelo de sufrimiento de la longanimidad, o sea, de la paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oíste la paciencia de Job, que viste el fin del Señor, pues el Señor estaba lleno de ternura y es compasivo. Bueno, acá donde yo quería llegar, ¿no? Eh, Fíjese que esto es cierto, tuvieron paciencia también, ¿no? Fíjese que a pesar de que tuvieron que tener paciencia, que predicaban en el nombre del Señor Jesucristo, estos profetas y estos evangelistas, a pesar de todo lo que ellos le predicaban a los sacerdotes, serían como esta época predicar a un pastor, algo así. Todos sus sacerdotes ya habían, se acuerdan, pos de ídolos. Y ellos mismos que estaban, aquellos que una vez estaban, eran sacerdotes, ¿no?, de Jehová, se fueron en pos de ídolos, ¿no? Y los profetas venían para decirle, como los pastores de hoy, si un ejemplo, están equivocados, están haciendo a otros ídolos, y ellos se enojaban, ¿no?, de Jeremías, ¿no? Le decía que estaba loco, y bueno, y él andaba solo. Isaías también otro ejemplo, y se ponía solo, Isaías se ponía triste, se iba a una caverna. ¿Por qué? Porque se sentían solos, ¿no? Y esas personas tienen que tener paciencia para eso. Otro fue Job, que a pesar de las cosas que le pasaba, dice que vio que era varón justo y perfecto, le pasó eso y él no entendía por qué. Pero a pesar de eso tenían que tener paciencia todos ellos, ¿no? Y ellos nos quedaron como ejemplo de poder soportar. Job tuvo que soportar esos tres amigos burlones que estuvimos con ellos. Eso te pasa por pecador, le dijeron. Tuvo que soportar a su mujer, que le dijo al principio, maldice a Dios y muérete. Y tuvieron que soportar tantas cosas, ¿no? El Señor Jesucristo tuvo que soportar que se burlaran, que lo escupieran, que le pusieron una corona en la cabeza y se burlaron de ser el rey de los judíos, y todos tuvieron que soportar, ¿no? A personas que eran bastante difíciles, ¿no?, de llevar. A veces no soportar parientes, no soportar patrones que a veces, eh, o, o, o incluso empleados que ven, que usted ve y dice, yo estoy trabajando bien, y el otro parece como que le va bien, pero nosotros debemos tener soportar y ver, ¿no? Es algo que nosotros debemos aprender. Yo siempre que doy una prédica trato de ver y después tratar de aplicar la semana, ¿no?, de aquello que vi. No trato de escuchar, de darla, y digo, bueno, mm, entonces vamos a ver ahora, ya lo he visto, ¿no? Todo lo que es Isaías. Vamos a ver un ejemplo más, que es Pablo, en Hechos 20:22. Hechos 20:22. Hechos 20:22 dice así: y ahora mira que yo, constreñido por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que me hace de suceder allí. Es cierto que el Espíritu Santo de la ciudad me asegura que yo sigo leyendo, ¿no? Después digo hasta donde voy. Empezando en el 22. Lo que me va a suceder allí. Es cierto que el Espíritu Santo de ciudad me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo le hablaba el Espíritu Santo? Por medio de los profetas. ¿Se acuerda que venía y le decía que le iba a pegar prisiones y tribulaciones? Acá muchos no quieren entrar en el tema. Muchos dicen que Pablo fue desobediente. Pero no fue desobediente. Quizás Dios lo estaba probando por medio del profeta. Le dice, mira, si vas a estar soldado te va a pasar esto. Y Pablo iba igual. No en ningún momento se le decía, no vayas, es una orden. Porque si no, Pablo no iba. Si no, le decía, te van a esperar soluciones. Y él iba igual a predicar, porque sabía que ahí se había predicado, ¿no? Pero por algún motivo considero la vida, dice, pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo. Eso dice Pablo. Con tal de acabar mi carrera en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solamente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre vosotros, quien pase predicando el Evangelio volverá a ver mi rostro. Este hombre fue un hombre que tuvo que tener paciencia en las cárceles, tuvo que tener paciencia. Incluso, una parte, no sé si en primera o segunda de Timoteo 4:10 dice que Demas me ha desamparado, me ha dejado y se ha ido. Otros más también se fueron a Creta y lo dejaron solo, ¿no? Y quedó solo, a veces sin tener para comer, construyendo, trabajando con sus manos, ¿no? Y cuánta paciencia que tuvo que tener este hombre, ¿no? Dios venía y lo fortalecía en la cárcel, y le daba fuerza. Y eso es tener paciencia, con esas cadenas, ¿no? Y durante 2 o 3 años ahí en prisiones, y lo llamaban para el juicio y se burlaban de él y se reían. Dice, por poco me convences, Pablo, dice, las muchas letras te han vuelto loco. Y se burlaban de él. Y este hombre tuvo que tener una gran paciencia, ¿no?
Dios le dijo ya de entrada al profeta, ¿se acuerdan cómo fue? Que dijo que él iba a ser necesario sufrir por el Evangelio. Y es así, nosotros tenemos que tener paciencia ante las personas cuando le predicamos, porque aquel que predica sabe a quién le creyó, ¿no? Por lo cual tanto creí, por lo tanto hablé. Y debemos tener paciencia para poder predicarle, ¿no? Y que se burlen y que se rían del Evangelio. Eso está hablando la paciencia acá. Paciencia ante las personas hostiles, aquellas personas ásperas que se van a burlar y se van a reír, ¿no? Yo antes abrigaba un deseo malo, ¿no? Diciendo, yo en ese día me reí en el día del juicio. Y no me voy a reír, ¿verdad? Me va a dar mucha lástima. Si pudiera, y si me permite, voy a mirar para otro lado cuando estén ahí. Pues yo creo que va a ser como Pedro. Cuando Pedro hizo así, quiso buscar la mirada del Señor y se encontraron las dos miradas, ¿no? Y Cristo no le dijo nada, no le dijo, yo te avisé, yo te lo dije, que al tercer gallo, cuando el gallo iba a cantar por 3 veces me iba a hacer nada. No, lo miró así y Pedro se dio cuenta, ¿no? Y yo si ese día puedo, miraré para otro lado, pues me he cansado, creo, de predicar a aquellos que amo, ¿no? Y aquel que ama les predica, de verdad. Y siempre pido a Dios que me dé paciencia y muchas veces digo, no le voy a predicar más. Y viene aquel que es más fuerte que yo y me dice, de ninguna manera. Y otra vez vuelvo a predicar, ¿no? Es así. Y por eso siempre uno tiene que tener paciencia y no cansarse, ¿no? Como ese 2 Timoteo 2:25 al 26 que dice, quizá Dios le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, predicar, y predicar, y predicar, y predicar, ¿no? Algún día quizás se conviertan, o sea, Dios le quita el lazo, ¿no? Y siempre oro yo por eso, ¿no? Especialmente por mis parientes, cuando estoy solo, o me voy, le pido, mi sueño es mi familia, que considero que es familia de mi señora, pues mi familia de sangre no conozco, mi madre murió y mi padre me abandonó, pero aquellos que son mi familia, que los considero, sí me agarran un celo santo cuando los veo hacer cosas, no es que diga peque, sino que los hacen ya sin importarle nada más. Sí, pero tenerlos acá, no escuchar la palabra, es algo que me gustaría un día que estén todos juntos. Y para eso le pido paciencia a Dios. Y digo al Dios de los ejércitos que me dé paciencia para seguir y seguir y seguir predicándole una y otra vez. Quizás algún día se convierta, ¿no? Que usted lo convierta, Padre. Por eso necesito esto, paciencia, ¿no? Entonces debemos tener paciencia entre ellos y no cansarnos de hacernos de bien. Dice que Dios nos recompensará a nuestro debido tiempo, ¿no? Pero no con riqueza, sino con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Ahora en 1 Tesalonicenses 5:14 vamos a ver lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así, Pablo hablando dice, y os rogamos, hermanos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, sed apoyo de los débiles, sed paciente con todo. Sí. Entonces debemos ser pacientes con todo. Acá está lo que dice la palabra macrosumía. Veo que dice, ¿cuándo estaba? ¿En el 15 dije? En el 14. Y ser paciente con todo. Eso quiere decir macrosumía, que paciente, que soportemos a todos, dice. ¿Y a quién está hablando? A la iglesia. O sea que dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que quizá no nos vamos a separar. Que no pase, ¿no? Como ejemplo que pasó que ayer escuchaba una película que decía que había uno que llamaba el toro, ¿no? Y por su aspecto de la vida, todo sucio, desordenado, le faltaban dientes. Y vino un día a la iglesia y lo miraban así porque parece como que le daba miedo. Y todos se juntaron en su grupito, ¿no? Siempre en esos grupitos. Y el toro fue ahí un par de veces, ¿no? Y nadie se le acercó a predicar, le decía. El pastor iba, lo saludaba, pero el pastor miraba, se van a sacar y parece como que, no sé cómo, ¿no? Y tenemos que tener paciencia con todos aquellos que han empezado recién en la fe, aquellos que son débiles, aquellos que uno dice, miren, la palabra dice esta, la palabra, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Y tenemos que soportar a los que son débiles, fortalecer el brazo de aquellos, ¿no? Y
también siempre yo le digo que oren también por vuestros pastores, ¿no? ¿Vos serías Colosenses 3:12 y 13? Colosenses 3:12 y 13. Voy a leer a medida que encuentro porque si no tengo poco tiempo, tengo media hora. Colosenses 3:12 y 13. Colosenses dije 3:12 y 13. Sepultado juntamente con él en el bautismo en el cual también abundante para un pecador. Esa es la historia